En la cena, papá levantó su copa. Felicidades. Aquí tienes tu automóvil, hijo. Luego me miró, el alquiler vence el domingo. Son $900. Ahora eres una adulta. Yo pregunté, ¿por qué yo pago mientras él es recompensado? Él dijo, porque él lo vale. Así que empaqué en silencio y dejé una nota en el refrigerador. Ahora mi hermano está en pánico, mi madre grita y mi padre llama a todos los números que puede. Soy Audrey Wilson, tengo 24 años y siempre pensé que la familia significaba amor incondicional. Esa ilusión se hizo añicos la noche de la cena de graduación de mi hermano Kyle. Años de trato desigual culminaron en un momento que me rompió el corazón. Papá le regaló orgullosamente a Kyle un automóvil por apenas aprobar la escuela secundaria. Luego se volvió hacia mí con ojos fríos y me entregó una factura de alquiler. Mi promedio de 4.0 y mi beca completa no me habían valido más que mayores expectativas y menos amor. Esa noche lo cambió todo. Antes de continuar con cómo mi vida cambió por completo esa noche, déjame saber desde dónde nos estás viendo y presiona ese botón de suscripción si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Crecer como la hermana mayor de Kyle, que es 6 años menor que yo, fue como vivir en 2 hogares diferentes bajo un mismo techo. Desde una edad temprana, noté la diferencia en cómo nos trataban nuestros padres. Especialmente mi padre, Richard Wilson. Donde las calificaciones de C de Kyle le valían helado y elogios. Mis calificaciones perfectas eran recibidas con un "eso es lo que esperamos de ti". Este patrón continuó durante nuestra infancia y adolescencia. Me gradué de la escuela secundaria como la mejor de mi clase. Obtuve una beca completa para la universidad estatal y mantuve un promedio de 4.0 mientras trabajaba a tiempo parcial para cubrir mis gastos. Cuando me gradué de la universidad hace 3 años, hubo una pequeña cena en casa. Mi regalo fue una taza de café que decía, "El mundo real comienza ahora". Mientras tanto, Kyle luchó en la escuela secundaria con calificaciones de C y D, logrando apenas graduarse a tiempo este año. Después de la universidad, regresé a casa temporalmente. El plan era trabajar por 1 o 2 años. Ahorrar dinero y luego postularme a programas de posgrado en psicología. Conseguí un trabajo en una clínica local de salud mental como coordinadora de admisiones. Un puesto que pagaba decentemente, pero no lo suficiente para pagar cómodamente un apartamento en nuestra costosa ciudad mientras ahorraba para la escuela de posgrado. Vivir en casa estaba destinado a ser un escalón estratégico, no una regresión. Mi padre, un contratista exitoso que construyó su negocio desde cero, siempre tuvo un vínculo especial con Kyle. Compartían intereses en deportes y automóviles, mientras que yo salía al lado más intelectual de mi madre. Pero incluso mi madre, Laura, una maestra de jardín de infantes, parecía permitir el favoritismo en lugar de desafiarlo. Cuando yo señalaba las discrepancias en cómo éramos tratados, ella decía cosas como: "Tu padre demuestra amor de manera diferente a diferentes personas" o "Kyle necesita más estímulo que tú". Intenté innumerables veces abordar el trato injusto. Una vez, después de que mi ascenso en el trabajo pasó desapercibido, mientras que el primer trabajo a tiempo parcial de Kyle en el centro comercial mereció una cena de celebración. Les pregunté con calma a mis padres si se daban cuenta de la diferencia en cómo respondían a nuestros logros. "Estás comparando manzanas con naranjas, Audrey", había dicho mi padre. "Tú siempre has sido autosuficiente. Kyle necesita más apoyo para encontrar su camino". Mi relación con el propio Kyle era complicada. Él no era malicioso con respecto al favoritismo. De hecho, parecía en gran parte ajeno a ello. Me admiraba, a menudo pidiendo ayuda con las tareas escolares o consejos sobre decisiones de vida. Nunca le guardé rencor personalmente por cómo nuestros padres nos trataban de manera diferente. En todo caso, me preocupaba que los mimos constantes lo dejaran sin preparación para la edad adulta. A lo largo de mis primeros años a los 20,
Me aferré a la esperanza de que las cosas cambiarían una vez que me hubiera probado a mí misma en él. Mundo profesional. Pensé que mi padre finalmente podría verme como la adulta competente y exitosa en la que me había convertido. Cada pequeño logro en el trabajo, cada dólar ahorrado para mi futuro, era catalogado mentalmente como evidencia que eventualmente ganaría su aprobación. Los incidentes previos al día de la graduación pintaron una imagen clara que yo estaba tratando de no ver. Hace 3 meses, cuando recibí un bono de desempeño sustancial en el trabajo, compartí emocionada la noticia en la cena. Mi padre asintió e inmediatamente se volvió hacia Kyle para preguntarle sobre su juego de béisbol. Cuando Kyle fue aceptado en el colegio comunitario a pesar de sus calificaciones mediocres, mis padres lo llevaron a un restaurante de carnes e invitaron a la familia extendida. Cuando fui aceptada en los 5 programas de posgrado a los que me postulé en la escuela secundaria, mi madre horneó un pastel, pero mi padre estaba demasiado ocupado para unirse a la celebración. La Navidad pasada, mi padre le dio a Kyle un costoso sistema de videojuegos para recompensar su mejora en la clase de inglés de una D a una C-. Mi regalo fue una agenda para el año entrante con una nota que decía: para ayudarte a organizar tus metas. La disparidad era tan obvia que incluso mi tía Meredith levantó una ceja. Tu padre siempre ha luchado para conectarse con personas que no piensan como él, me dijo la tía Meredith en privado. No se trata de amor, se trata de comprensión. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no disminuyeron el dolor de años de negligencia emocional. A pesar de todo esto, mantuve una relación cercana con mi familia. Contribuí a los gastos del hogar voluntariamente. Hice más de lo que me correspondía en las tareas domésticas y me puse a disposición para ayudar a Kyle con las solicitudes universitarias y los ensayos para becas. Me dije a mí misma que la familia es complicada, que mis padres mostraban amor de diferentes maneras y que eventualmente mi padre me vería por lo que yo era. El día de la graduación fue cuando todas esas racionalizaciones cuidadosamente construidas finalmente colapsaron. La graduación de la escuela secundaria de Kyle cayó en un brillante sábado de junio. Yo había pedido el día libre en el trabajo con semanas de anticipación, a pesar de que significaba renunciar a una oportunidad de capacitación crucial que podría haber llevado a otro ascenso. La familia es lo primero, le dije a mi supervisor, creyéndolo a pesar de la evidencia en contrario. La mañana de la graduación, me desperté temprano para ayudar a mi madre a preparar la cena de celebración planeada para esa noche. Esperábamos que abuelos, tías, tíos y algunos amigos de la familia se unieran a nosotros para celebrar el logro de Kyle. Pasé 3 horas limpiando la casa mientras mi madre preparaba su famoso asado de carne y pastel de manzana. Tu hermano está muy emocionado, dijo mi madre mientras trabajábamos lado a lado en la cocina. No ha hablado de otra cosa durante semanas. Estoy feliz por él, respondí. Y lo decía en serio. A pesar de todo, quería que Kyle se sintiera especial en su gran día. Había gastado casi $100, una cantidad significativa de mi salario cuidadosamente presupuestado, en un regalo de graduación para él. Un diario encuadernado en cuero con sus iniciales grabadas en la portada y una tarjeta de regalo para su librería favorita. Kyle había descubierto recientemente un interés en la escritura y yo quería alentar esa chispa de curiosidad académica. Mientras preparábamos la casa, escuché a mis padres hablar en voz baja en su habitación. ¿Crees que sospecha algo sobre la sorpresa?, preguntó mi madre. Ni idea, respondió mi padre, con su voz cálida de emoción. La expresión de su rostro no tendrá precio. Sentí una punzada familiar en el pecho. Una mezcla de felicidad por Kyle y un dolor profundo y persistente de que mis propios logros nunca hubieran merecido tanto secreto y emoción. Justo el mes pasado, había sido aceptada en un prestigioso programa de posgrado con una beca parcial. Y la respuesta de mi padre había sido:
Asegúrate de que sea una carrera práctica antes de comprometerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga, Jennifer. Buena suerte hoy. Recuerda lo que hablamos. Mantente firme si las cosas se ponen raras. Te quiero. Jennifer había sido testigo de primera mano de la dinámica en mi familia y me había estado alentando durante años a establecer límites más firmes. Respondí con un rápido agradecimiento, lo intentaré, antes de regresar a mis tareas de limpieza. A primera hora de la tarde, llegó el momento de partir hacia la ceremonia de graduación. Kyle salió de su habitación luciendo inusualmente maduro con su toga y birrete, aunque su corbata estaba torcida. Sin que me lo pidieran, di un paso adelante para enderezarla. Nervioso, le pregunté. Un poco, admitió. ¿Te sentiste así en tu graduación? Todos lo hacen, le aseguré. Solo disfruta el momento. Te lo has ganado. Y a pesar de saber que su camino había sido considerablemente más fácil que el mío, con mucho más apoyo en el camino, lo decía en serio. Kyle había luchado a su manera, y hoy era su día. La ceremonia en sí fue lo típico de una graduación de escuela secundaria. Discursos del director y del mejor estudiante, la lectura de nombres, el cambio de borlas. Me senté entre mi madre, que olfateaba con orgullo durante todo el evento, y mi padre, que parecía inusualmente animado. Cuando llamaron el nombre de Kyle, mi padre gritó tan fuerte que varias personas se volvieron para mirar. Aplaudí con entusiasmo, reprimiendo el recuerdo de mi propia graduación universitaria cuando mi padre había mirado su reloj repetidamente durante la ceremonia. Nuestro chico lo logró, dijo mi padre a nadie en particular, con la voz cargada de emoción. No todos creían que podía, pero nosotros siempre lo supimos. Me mordí la lengua para no recordar que Kyle apenas lo había logrado, aprobando sus últimas clases por el margen más estrecho. Aunque yo me había graduado summa cum laude de una universidad clasificada entre las 50 mejores a nivel nacional, hoy no se trataba de mí. Me recordé a mí misma que nunca se trataba de mí. Después de la ceremonia, nos reunimos afuera con otras familias para tomar fotos. Me ofrecí como voluntaria para tomar la mayoría de ellas, interviniendo solo cuando una tía insistió en una con ambos hijos Wilson. Mientras posábamos, con el brazo de Kyle alrededor de mis hombros, me pregunté si alguien más notaba cómo mi padre alejaba su cuerpo ligeramente de mí. Como su sonrisa orgullosa se atenuaba solo un poco cuando yo entraba en el encuadre. Mientras conducíamos a casa para prepararnos para la cena, mi madre se volvió desde el asiento del pasajero delantero para mirarme. Aubrey, ¿viste a la familia Johnson en la ceremonia? Su hija Sara irá a la misma escuela de posgrado que tú. ¿No es agradable? Eso es genial, dije, sorprendida y conmovida de que ella hubiera recordado este detalle sobre mis planes futuros. Tal vez ustedes dos puedan compartir el automóvil, intervino mi padre. Ahorrar en dinero para la gasolina. Ese programa va a costar una buena cantidad de dinero. Y así, sin más, mi pequeño momento de ser vista se transformó en otro recordatorio de cómo me veían. Un cálculo financiero en lugar de una fuente de orgullo. De vuelta en casa, ayudé a poner la mesa del comedor con nuestra mejor porcelana y arreglé flores en el centro de mesa. A través de la ventana, podía ver a mi padre en una profunda conversación con mi tío, haciendo gestos emocionados hacia el garaje, que se había mantenido misteriosamente cerrado todo el día. La sorpresa, fuera lo que fuese, estaba claramente guardada allí. Mi estómago se apretó con una inesperada sensación de temor. Algo sobre el día de hoy se sentía diferente. Como si nos estuviéramos acercando a un punto de inflexión que yo aún no podía ver. Aparté el sentimiento y me concentré en hacer que la noche fuera especial para Kyle. Después de todo, eso es lo que hacen las buenas hermanas. A las 7:00. Nuestra casa estaba llena del cálido murmullo de la conversación y el delicioso aroma de la comida de mi madre.
La mesa del comedor se había extendido en toda su longitud para acomodar a todos. Abuelos, tías, tíos, un par de amigos de la familia y los padrinos de Kyle, que habían volado desde Arizona especialmente para la ocasión. Llevaba un vestido azul marino que había comprado en oferta el mes pasado y había puesto especial cuidado en mi cabello y maquillaje. Una parte de mí, la parte que todavía anhelaba la aprobación de mi padre. A pesar de años de evidencia de que nunca llegaría, esperaba que lucir particularmente arreglada finalmente lo hiciera verme como la adulta exitosa en la que me había convertido. Kyle se sentó en un extremo de la mesa, todavía con su toga de graduación, aunque se había quitado el birrete, sonriendo mientras los familiares se detenían en su silla para felicitarlo y entregarle tarjetas en la mano. Mi madre revoloteaba, rellenando vasos y sacando plato tras plato. Mi padre estaba de pie cerca de Kyle, con su mano descansando orgullosamente en el hombro de mi hermano mientras relataba el desafiante viaje académico de Kyle a cualquiera que quisiera escuchar. No todos entienden la escuela, le estaba diciendo a mi abuela. Pero Kyle aquí perseveró. Demostró tener verdadero carácter al seguir adelante cuando las cosas se pusieron difíciles. Tomé pequeños sorbos de mi vino y asentí junto con la conversación, ofreciendo felicitaciones donde era apropiado y desviando la ocasional pregunta sobre mi propia vida, con respuestas breves y positivas. El trabajo es genial. Gracias por preguntar. Sí, todavía planeo ir a la escuela de posgrado el próximo año. No, ninguna relación seria en este momento. Me estoy concentrando en mi carrera. La cena fue servida y la conversación fluyó libremente en torno a temas libres de controversia. La graduación de Kyle, los planes de verano, el reciente compromiso de un primo. Contribuí cuando se dirigieron a mí directamente. Pero de lo contrario mantuve una presencia silenciosa. El papel que había perfeccionado en las reuniones familiares a lo largo de los años. Mientras se servía el postre, el pastel de manzana de mi madre con helado de vainilla. Mi padre se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara. La mesa quedó gradualmente en silencio mientras todos se volvían hacia el expectantes. Quiero agradecer a todos por venir esta noche a celebrar un hito importante en nuestra familia. Comenzó mi padre, con su voz transmitiendo la autoridad practicada de alguien acostumbrado a hablar en los sitios de trabajo. Hoy, nuestro hijo se graduó de la escuela secundaria. Una ronda de aplausos rodeó la mesa. Kyle agachó la cabeza, sonriendo. Ahora, algunos niños pasan por la escuela sin sudar, continuó mi padre. Y sentí que sus ojos parpadeaban brevemente hacia mí antes de regresar a Kyle. Y luego están los luchadores, los que tienen que ganarse cada calificación. Los que tienen que esforzarse más allá de lo que resulta natural. Esos son los que realmente aprenden de qué están hechos. Más asentimientos de aprobación alrededor de la mesa. Mi tío Henry levantó su copa en dirección a Kyle. Kyle, dijo mi padre, con la voz suavizada por la emoción. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos del joven en el que te has convertido. Has demostrado determinación, carácter y corazón. Has demostrado que puedes superar los desafíos y salir más fuerte. Y eso merece reconocimiento. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja, que colocó frente a Kyle. Hijo, sabemos que has estado ahorrando para un automóvil. Trabajando en esos turnos en el centro comercial. Guardando un poco cada mes. Demuestra responsabilidad, planificación para el futuro. Kyle asintió, luciendo un poco confundido, pero complacido por el reconocimiento público. Mi padre sonrió, luego miró hacia la ventana que daba a nuestro camino de entrada. Pero pensamos que te merecías algo especial por este logro. Algo que te ayude a comenzar el próximo capítulo de tu vida, ¿verdad? Le entregó a Kyle la pequeña caja. Con dedos inciertos. Kyle la abrió para revelar un llavero con el logotipo de BMW claramente visible. La mesa estalló en jadeos y exclamaciones. Los ojos de Kyle se abrieron con incredulidad.
No puede ser, susurró. La sonrisa de mi padre se ensanchó. Claro que sí, dijo, usando la propia jerga adolescente de Kyle en un raro momento de alegría. Está estacionado en el garaje, negro, tal como lo querías. Las sillas rasparon mientras todos se levantaban para seguir a Kyle y a mi padre al garaje. Me quedé sentada por un momento, con un peso frío instalándose en mi estómago. Un BMW por graduarse de la escuela secundaria con un promedio de C, pensé en mi antiguo Honda con 200.000 millas. ¿Qué había comprado yo misma con el dinero ahorrado de 3 trabajos simultáneos a tiempo parcial en la universidad? Eventualmente, seguí al grupo al garaje, quedándome en la parte de atrás mientras todos exclamaban sobre el brillante automóvil nuevo. Un BMW Serie 3 que tenía que haber costado al menos $40.000. Kyle estaba sentado en el asiento del conductor, pasando las manos por el volante de cuero con una expresión de pura alegría. Esto es una locura, seguía diciendo. No puedo creer que sea mío. Esbocé una sonrisa y esperé el momento adecuado para acercarme, dándole a Kyle un abrazo de lado cuando la multitud alrededor del automóvil disminuyó. Felicidades, dije. Y a pesar del dolor y la confusión que se arremolinaban dentro de mí, lo decía en serio. La emoción de Kyle era genuina y contagiosa. Vas a ser el chico más genial del colegio comunitario. ¿Cierto?, asintió él. Demasiado atrapado en el momento para detectar cualquier complejidad en mi tono. Papá dice que puedo llevarnos a todos al lago Crescent el próximo fin de semana por el Día de los Caídos. La celebración continuó adentro con champán para los adultos y sidra espumosa para Kyle y nuestros primos menores. Se hicieron brindis. Se sirvió el pastel y se discutieron con entusiasmo los planes para las salidas de verano en el nuevo automóvil. A lo largo de todo esto, mantuve mi sonrisa y mi papel de hermana comprensiva, aunque mis mejillas comenzaban a doler por el esfuerzo. A medida que la noche terminaba y los familiares comenzaban a irse, comencé a recoger platos y a llevarlos a la cocina, asumiendo el papel de ayudante que siempre se había esperado de mí. Estaba cargando el lavavajillas cuando mi padre entró en la cocina, aflojándose la corbata con una mano y llevando una copa de champán vacía en la otra. Buena fiesta, dijo, colocando su copa en el mostrador. Lo fue, estuve de acuerdo. Kyle parece muy feliz. Mi padre asintió, luego se apoyó contra el mostrador, cruzándose de brazos. Su expresión cambió a algo más serio. Audrey, tu madre y yo hemos estado hablando. Algo en su tono me hizo enderezarme, con la mano todavía sosteniendo un tenedor de postre. Has estado viviendo aquí por casi 2 años ya, continuó. Tienes un trabajo estable. Tienes 24 años. Es hora de que comiences a contribuir adecuadamente al hogar. Parpadeé, confundida. Ya compro comestibles cada 2 semanas y pagué por la reparación del calentador de agua el mes pasado. Mi padre descartó esto con un gesto como si fuera irrelevante. A partir de este mes, necesitaremos $900 para el alquiler, que vence en el domingo. Lo miré fijamente, esperando el remate de la broma. Cuando no llegó, dije, estás bromeando. ¿Verdad? Después de que acabas de comprarle a Kyle un automóvil de $40.000 por apenas graduarse. Su expresión se endureció. Eso es diferente. Kyle recién está comenzando. Tú eres una adulta ahora con un trabajo y responsabilidades. $900 está por debajo del precio del mercado para esta área, como bien sabes. Estoy ahorrando para la escuela de posgrado, dije, escuchando el ligero temblor en mi voz. Tú lo sabes. Por eso me mudé de regreso a casa en primer lugar. Los planes cambian, dijo con un encogimiento de hombros. $900 para el domingo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Y no le menciones esto a Kyle. No hay necesidad de estropear su gran día con preocupaciones de adultos. Mientras se alejaba,
dejándome sola entre los platos sucios. Algo dentro de mí que se había estado doblando durante años finalmente se rompió. Después de que el último invitado se fue y Kyle salió a reunirse con amigos para una celebración de posgraduación, encontré a mi padre en su estudio revisando planos para un próximo proyecto. Mi madre estaba en la sala hojeando una revista, pero claramente no la estaba leyendo. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia la puerta del estudio cuando llamé y entré sin esperar una respuesta. Tenemos que hablar sobre lo que dijiste antes, dije. Con voz más firme de lo que esperaba dado el huracán de emociones dentro de mí. Mi padre levantó la vista, con molestia destellando en su rostro por la interrupción. No hay nada que discutir. El alquiler de $900 vence el domingo. ¿Es más que justo? Respiré hondo. No se trata de la cantidad. Se trata del momento y el doble rasero. Acabas de gastar decenas de miles en un automóvil de lujo para Kyle como regalo de graduación. Cuando me gradué tanto de la escuela secundaria como de la universidad con honores, recibí regalos simbólicos y mayores expectativas. Mi padre se reclinó en su silla. Su expresión endureciéndose en la mirada desdeñosa que yo conocía demasiado bien. Estás comparando manzanas con naranjas otra vez. Ore. Kyle necesitaba el estímulo. Tú nunca lo necesitaste. Entonces, estoy siendo castigada por ser autosuficiente. Por no necesitar validación constante y recompensas para lograr hitos básicos. No seas dramática, dijo. Estás siendo tratada como la adulta que afirmas ser. Los adultos pagan su camino en la vida. Entonces, ¿por qué a Kyle no se le trata como a un adulto? Ahora tiene 18 años. Edad suficiente para votar, unirse al ejército. Firmar contratos. ¿Por qué él obtiene un viaje gratis mientras que yo recibo una factura? Mi padre se puso de pie, su paciencia visiblemente agotándose. Porque así es como hemos decidido criar a cada uno de ustedes en función de sus diferentes necesidades y circunstancias. No, dije, con voz tranquila pero firme. Es porque lo valoras a él más que a mí. Siempre lo has hecho. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, dando voz a la verdad que había moldeado la dinámica de nuestra familia desde que tengo memoria. La expresión de mi padre parpadeó sorpresa, luego ira, luego algo así como una evaluación fría. ¿Quieres saber por qué Kyle recibe un trato diferente?, dijo finalmente. Porque él lo vale. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Había sospechado durante años que mi padre se sentía así. Pero escucharlo expresado con tanta franqueza, sin ningún intento de suavizar el golpe o disfrazarlo con racionalizaciones sobre diferentes estilos de crianza, me quitó el aire de los pulmones. Richard. Mi madre apareció en la puerta, con el rostro pálido. Debía haber estado escuchando desde la sala de estar. ¿No quieres decir eso? Solo estoy siendo honesto, respondió mi padre, sin apartar los ojos de mí. Aurey quiere ser tratada como una adulta. Los adultos pueden manejar la verdad. Kyle tiene potencial si se le da el apoyo adecuado. Podría hacerse cargo del negocio algún día. Algo en lo que Aurey nunca ha mostrado ningún interés. Porque nunca me lo ofreciste, dije en voz baja. Mi padre continuó como si yo no hubiera hablado. Kyle se conecta con la gente. Tiene carisma. Llegará lejos con el respaldo adecuado. Aurey ha elegido un camino que es enteramente suyo. En contra de nuestro consejo. Bien, pero eso significa que ella también está sola financieramente. Mi madre dio un paso completamente hacia la habitación, colocándose entre nosotros como si bloqueara físicamente la metralla emocional que volaba de un lado a otro. Richard, detente. Aurey siempre ha sido una hija maravillosa. Ha trabajado muy duro. Ha sido muy responsable. Y lo ha tirado todo por la borda en un trabajo sin futuro y planes para un título que la ahogará en deudas.
¿Para qué? Para escuchar los problemas de extraños todo el día. ¿Qué clase de elección de vida es esa? Y ahí estaba, el verdadero problema. No es que yo no hubiera logrado lo suficiente, sino que mis logros no iban en las direcciones que mi padre valoraba. No había seguido sus pasos ni había elegido una carrera que él entendiera. Mi independencia no era una virtud para él. Era un rechazo a su autoridad y a sus valores. Mi elección de carrera es válida, dije, luchando para evitar que mi voz temblara. El asesoramiento de salud mental ayuda a las personas. ¿Importa? El trabajo real también, replicó mi padre. Construir cosas, crear empleos, dejar algo concreto atrás. Mi madre le puso una mano en el brazo. Richard, por favor. Calmémonos todos y discutamos esto mañana cuando las emociones no estén tan a flor de piel. Pero yo había terminado con el patrón familiar de evitar conversaciones difíciles. De suavizar las cosas hasta el próximo incidente. No, mamá. Esto debe decirse. Papá. He pasado toda mi vida tratando de ganar tu aprobación. ¿Sabes lo que es traer a casa calificaciones perfectas y que sean descartadas como lo que se esperaba? Tener múltiples trabajos durante la universidad para evitar pedirte dinero. ¿Solo para que a Kyle se le entregue todo en bandeja de plata? Kyle tiene diferentes desafíos, comenzó mi padre. Pero lo interrumpí. Sí, los tiene. Y lo amo a pesar de todo. Esto no se trata de Kyle. Se trata de ti y de cómo me has hecho sentir. Invisible en mi propia familia. Esta noche fue solo la prueba final de que nada de lo que haga será lo suficientemente bueno. De afuera llegó el sonido de los amigos de Kyle dejándolo. Puertas de automóviles cerrándose de golpe y voces dando las buenas noches. La confrontación tendría que terminar pronto, de una forma u otra. La expresión de mi padre se cerró como una bóveda. $900 para el domingo. Si eso es demasiado difícil para ti. Tal vez sea hora de que encuentres tu propio lugar para vivir. Las palabras fueron pronunciadas con tal finalidad, con tanto desdén, que algo dentro de mí simplemente se rindió. Años de esperar reconocimiento, de poner excusas por las discrepancias en cómo nos trataban. De decirme a mí misma que las dinámicas familiares eran complicadas. Todo colapsó bajo el peso de esas pocas frases insensibles. Tienes razón, dije, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. Ya es hora. Mi madre se alarmó. Aurey. No tomes decisiones precipitadas. Tu padre no quiso decir lo que está diciendo. Podemos hablar de esto mañana. Pero al mirar la expresión fría de mi padre, supe con absoluta certeza que él quería decir exactamente lo que había dicho. Y por primera vez, vi con perfecta claridad que nada cambiaría nunca a menos que yo misma lo cambiara. Me voy a la cama, dije en voz baja. Ha sido un día largo. Cuando me di la vuelta para irme, mi padre me gritó, recuerda, $900 para el domingo. No respondí. En mi corazón, ya sabía que no estaría allí el domingo. Kyle irrumpió por la puerta principal en ese momento. Todavía montado en la alegría de su día de graduación. El mejor día de mi vida, anunció a nadie en particular. Ajeno a la tensión que crepitaba en el aire. Le di un abrazo rápido al pasar. Me alegro, Kyle. Mereces ser feliz. Y a pesar de todo, lo decía en serio. Mis problemas eran con mis padres, no con mi hermano. Que simplemente había aceptado el papel y los privilegios que se le habían ofrecido. En mi habitación. Me senté en el borde de mi cama y sentí la sensación física de que mi corazón se rompía. No como el dolor agudo que había imaginado, sino como algo que se desataba. Flotando libre después de años de tirar contra sus amarras. Había tristeza, sí, pero también una extraña ligereza. Por primera vez en 24 años, estaba viendo a mi familia claramente.
sin el lente distorsionador de la esperanza y la racionalización. Escuché el suave golpe de mi madre en la puerta, pero fingí estar dormida. El mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, necesitaba pensar. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Me quedé despierta, repitiendo las palabras de mi padre una y otra vez, porque él lo vale. 4 palabras simples que cristalizaban toda una vida de sentirme en segundo lugar. De logros descartados. De amor que parecía condicionado a la conformidad con expectativas que nunca podría comprender de él. Todo. Alrededor de las 3:00 de la mañana. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer un inventario de mis finanzas. Mi trabajo pagaba $45.000 al año antes de impuestos. Decente para un puesto de nivel de entrada. Pero no extravagante en nuestra zona de alto costo de vida. Había logrado ahorrar casi $20.000 para la escuela de posgrado viviendo en casa y siendo frugal con mis gastos. Si redirigía ese dinero, sería suficiente para el primer y último mes de alquiler. El depósito de seguridad y el mobiliario básico para un apartamento propio. Le envié un mensaje de texto a Jennifer, sin esperar una respuesta hasta la mañana. Pero necesitando poner mis pensamientos en palabras. Papá exigió $900 de alquiler comenzando ahora. Cuando cuestioné por qué Kyle obtiene un BMW por graduarse mientras yo recibo una factura. Papá dijo que es porque Kyle lo vale. Creo que he terminado. Para mi sorpresa, Jennifer respondió casi de inmediato. Todavía estoy despierta preparándome para una presentación. Dios santo, Aurey. Eso es más que retorcido. ¿Qué vas a hacer? Creo que necesito mudarme. No solo eventualmente, ahora. Mi sofá es tuyo por el tiempo que necesites, sin hacer preguntas. La oferta me hizo llorar. Jennifer y yo habíamos sido amigas desde la orientación universitaria hace 5 años. Y ella había sido testigo de primera mano de la sutil dinámica de mi familia durante las visitas y los eventos. Había estado sugiriendo suavemente durante años que mi relación con mis padres, particularmente con mi padre, no era saludable. Pero nunca había presionado ni juzgado cuando yo ponía excusas por su comportamiento. Gracias. Podría aceptar tu oferta mientras encuentro un lugar. En serio, en cualquier momento a partir de esta noche si lo necesitas. Dejé mi teléfono y abrí una nueva pestaña del navegador para buscar apartamentos en mi rango de precios. Las opciones eran limitadas dado el mercado de alquiler local. Pero había varios apartamentos tipo estudio a unos 30 minutos en automóvil de mi lugar de trabajo. Que podrían funcionar. Los guardé en marcadores para investigar más a fondo por la mañana. El amanecer estaba rompiendo cuando finalmente me sumí en un sueño inquieto. Mi mente estaba decidida, pero mi corazón todavía dolía con la finalidad de la decisión. Cuando mi alarma sonó a las 7, me quedé en la cama durante unos minutos más. Escuchando los sonidos de mi familia moviéndose por la casa, mi madre en la cocina. La cafetera gorgoteando, la música de Kyle sonando suavemente desde su habitación. Los pasos pesados de mi padre por el pasillo. Por un momento, la nostalgia me golpeó preventivamente, un anhelo por la comodidad de lo familiar. Incluso con todos sus defectos. Pero luego recordé las palabras de mi padre, el frío desdén en sus ojos. Y el sentimiento del pasado fue reemplazado por resolución. En el desayuno, mantuve una fachada de normalidad. Discutiendo planes para el fin de semana y respondiendo preguntas sobre el trabajo como si nada hubiera cambiado. Mi padre no hizo mención de nuestra conversación de la noche anterior. Aparentemente considerando el asunto resuelto. Mi madre me miraba con ojos preocupados, pero no dijo nada de sustancia. Kyle y yo iremos al concesionario para finalizar el papeleo de su automóvil. Anunció mi padre mientras terminaba su café. Luego pensamos en llevarlo a dar una prueba de manejo adecuada hasta el lago. ¿Quieres unirte a nosotros, Laura? Mi madre dudó, mirándome. ¿Y tú, Aurey? ¿Te gustaría venir?
Estoy bastante cansada de ayer, dije, forzando una sonrisa. Creo que me quedaré por aquí. Tal vez me ponga al día con algo de lectura. Mi padre asintió, sin sorprenderse ni inmutarse por mi ausencia del plan familiar. Kyle pareció brevemente decepcionado. Pero estaba demasiado emocionado por su nuevo automóvil para detenerse en ello. Volveremos alrededor de la hora de la cena, dijo mi madre, apretándome el hombro al pasar. Tal vez podamos ver ese programa del que me has estado hablando esta noche. Claro, mamá, respondí, reconociendo su intento de reconciliación. Pero sabiendo que era demasiado poco, demasiado tarde. Una vez que se fueron, la casa cayó en silencio. Me quedé en la cocina durante un largo momento, mirando a mi alrededor el espacio que había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida. La tabla de alturas en la pared junto a la despensa que marcaba el crecimiento de Kyle y el mío a lo largo de los años. El refrigerador cubierto de fotos familiares y los horarios de deportes de Kyle. El pequeño jardín de hierbas en el alféizar de la ventana que yo había plantado y mantenido. Había amor en esta casa, imperfecto, distribuido de manera desigual, pero real de todos modos. Por un breve momento, dudé, preguntándome si estaba reaccionando exageradamente ante un mal día. Un comentario hiriente. Pero luego recordé todos los pequeños momentos que habían llevado a este punto. El patrón era claro y no cambiaría a menos que yo cambiara mi papel dentro de él. Con ese pensamiento, me dirigí a mi habitación y comencé el metódico proceso de decidir qué llevarme y qué dejar atrás. La ropa fue fácil. Toda vendría conmigo. Empacada eficientemente en 2 maletas grandes que había usado para la universidad. Los libros fueron más difíciles. Había demasiados para llevarlos todos a la vez. Así que, seleccioné los más significativos y algunos que estaba leyendo actualmente. Mi computadora portátil. Documentos importantes y ropa profesional para el trabajo no eran negociables. En mi armario, encontré una caja de recuerdos de la infancia. Boletas de calificaciones con notas perfectas y comentarios genéricos de buen trabajo de los maestros. Medallas de competencias académicas, la medalla de mejor estudiante de la escuela secundaria. Las había guardado durante años. Estas fichas de logros que no habían sido celebradas en gran medida en casa. Después de un momento de duda, las dejé atrás. El pasado era el pasado, y ya no necesitaba recordatorios físicos de mi búsqueda de aprobación. Mi habitación se transformó lentamente mientras empacaba, volviéndose menos personal. Más como una habitación de invitados genérica. Era una manifestación física de mi desapego emocional. Y había algo catártico en el proceso. Alrededor del mediodía, llamé a mi supervisora en el trabajo. Elaine, odio hacer esto. Pero necesito tomarme unos días personales la próxima semana. Ha surgido una situación familiar que requiere mi atención inmediata. Elaine, que siempre había apoyado el equilibrio entre la vida laboral y personal, no dudó. Por supuesto, Audrey, está todo bien. Lo estará, dije, sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Solo necesito un poco de tiempo para arreglar las cosas. Tómate el tiempo que necesites. Tus clientes pueden ser reprogramados. Con esa tarea completa, continué empacando, trabajando rápida pero exhaustivamente. A las 3:00. Mi automóvil estaba cargado con todo lo que consideraba esencial para comenzar mi nueva vida. Todo lo que quedaba era escribir la nota. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, con la pluma en la mano, mirando el papel en blanco. ¿Qué podría decir que hiciera que mis padres entendieran mi decisión sin causar un daño irreparable? ¿Cómo podría explicarle a Kyle, que era inocente en todo esto, por qué tenía que irme? El primer borrador era demasiado airado, el segundo demasiado apologético. El tercero divagaba sin dejar claro ningún punto. Finalmente, en el cuarto intento, encontré las palabras adecuadas. Palabras que eran honestas sin ser crueles, firmes sin quemar puentes. Queridos mamá, papá y Kyle.
He decidido que es hora de mudarme y vivir de forma independiente. La noche pasada dejó en claro que mi lugar en esta familia no es el que pensé que era o esperaba que pudiera ser. Papá. Tienes razón en que soy una adulta y debo pagar mi propio camino. Así que eso es lo que voy a hacer por completo. No pagaré el alquiler porque no viviré aquí. He encontrado otro lugar para quedarme mientras busco un apartamento. Mamá. Sé que esto te molestará y lo siento por eso. Te amo. Pero no puedo seguir fingiendo que la dinámica en esta casa no me está lastimando. Kyle. Esto no es tu culpa. Estoy orgullosa de ti y de tus logros. Disfruta tu automóvil y tu graduación. Esto es entre mí y nuestros padres. No tú. Me pondré en contacto una vez que esté instalada. Con amor, Aurey. La leí 2 veces. Luego la doblé y la coloqué en un sobre con la palabra familia escrita en el frente. Después de una última mirada a mi habitación casi vacía, llevé la nota abajo y la coloqué de manera prominente en el refrigerador. Asegurada con un imán en forma de la Torre Eiffel de la colección de mi madre. De pie en la entrada, con las llaves en la mano, sentí una compleja mezcla de emociones. Dolor por lo que podría haber sido, enojo por lo que era, miedo a lo desconocido. Pero debajo de todo eso, un creciente sentido de liberación. Por primera vez en mi vida adulta. Estaba tomando una decisión basada únicamente en lo que necesitaba. No en lo que otros esperaban de mí. Adiós, le susurré a la casa vacía. Luego salí por la puerta, cerrándola silenciosamente detrás de mí. Los primeros días en el apartamento de Jennifer pasaron en un borrón de asuntos prácticos y procesamiento emocional. Jennifer había hecho espacio en su armario para mi ropa. Inflado un colchón de aire en su sala de estar y abastecido el refrigerador con mis comidas reconfortantes favoritas antes de que yo llegara. Su apoyo inquebrantable fue un marcado contraste con la aceptación condicional con la que había crecido. Quédate todo el tiempo que necesites, insistió cuando expresé preocupación por imponer. En serio, es agradable tenerte aquí, como en la universidad otra vez. Pero con mejor comida y menos noches en vela. Mi teléfono comenzó a estallar con notificaciones la noche que me fui. Alrededor de la hora en que mi familia habría regresado a casa y encontrado mi nota. Kyle envió un mensaje de texto primero. Una serie de mensajes cada vez más presa del pánico. Aurey, ¿dónde estás? Por favor. Vuelve a casa. Todo el mundo está enloqueciendo. ¿Pasó algo? Mamá no deja de llorar. Al menos dime. ¿Que estás a salvo? Respondí solo al último. Estoy a salvo. Me quedo con una amiga. Necesito algo de espacio en este momento. Lo explicaré más tarde. Mi madre llamó 14 veces esa primera noche. Dejé que cada llamada fuera al correo de voz, aún no lista para tener esa conversación. Sus mensajes variaban desde súplicas llorosas para que volviera a casa, hasta preguntas confusas sobre lo que había pasado. Hasta enojo porque me fuera sin discutirlo como una adulta. Las más reveladoras fueron las comunicaciones de mi padre. Primero, un mensaje de texto conciso que decía, esto es infantil e innecesario. Luego, cuando no respondí, un mensaje de voz indicando que mi salida teatral no cambiaría el hecho de que los adultos tienen responsabilidades. Finalmente, un correo electrónico de tono formal informándome que tenía hasta fin de mes para retirar el resto de mis pertenencias o serían desechadas de manera apropiada. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Ni una sola vez reconoció que sus palabras podrían haber contribuido a mi decisión de irme. Fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. La familia extendida pronto se involucró. Mi tía Meredith, la hermana de mi padre, llamó al tercer día. No estoy tomando partido, comenzó. Lo que generalmente significaba que estaba a punto de hacer exactamente eso.
Pero tus padres están fuera de sí. Tu madre apenas puede funcionar. Lo siento. Mamá está herida, dije, diciéndolo en serio. Pero ya no podía quedarme en esa casa. ¿Qué pasó? Richard no dirá mucho, solo que tuvieron un desacuerdo sobre el alquiler. Dudé, luego decidí que la verdad era la opción más simple. Papá le compró a Kyle un BMW nuevo por graduarse de la escuela secundaria con calificaciones apenas aprobatorias. La misma noche, me dijo que necesitaba comenzar a pagar $900 al mes de alquiler porque ahora soy una adulta. ¿Cuándo? Le señalé el doble rasero, me dijo, la diferencia es que Kyle lo vale. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Él dijo eso? Esas palabras exactas. Sí. La tía Meredith suspiró profundamente. Oh, Richard, siempre fue un idiota con las palabras. Otra pausa. Mira, no estoy excusando lo que dijo. Fue cruel y falso. Pero ya conoces a tu padre. Nunca ha sido bueno expresándose, especialmente contigo. Eres demasiado parecida a tu abuela. Su madre. Inteligente, independiente, cuestionadora. ¿Lo intimida? Esa no es una excusa para 24 años de hacerme sentir que soy menos valiosa que mi hermano. No, no lo es, coincidió, sorprendiéndome. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Al tomar un poco de distancia. Solo no los ignores por completo. Tu madre está verdaderamente devastada y Kyle está confundido y herido. No estoy ignorando a nadie, le aseguré. Solo necesito tiempo y espacio para descubrir qué tipo de relación puedo tener con ellos en el futuro. Después de colgar, sentí una extraña sensación de validación. Tener una perspectiva externa, de un miembro de la familia para colmo. Que reconocía la dinámica problemática. Ayudó a combatir las dudas sobre mí misma que habían comenzado a aparecer. ¿Estaba reaccionando de forma exagerada? ¿Estaba siendo egoísta? La reacción de la tía Meredith sugería que no. Para el final de la primera semana, había establecido una rutina. Trabajo durante el día, búsqueda de apartamento durante la hora del almuerzo y las tardes. Jennifer y yo cocinábamos la cena juntas. Luego veíamos programas de televisión sin sentido hasta que me sentía lo suficientemente cansada como para dormir. El viernes por la noche, ella me convenció de unirme a ella para la hora feliz con algunos amigos de su oficina. Necesitas salir de tu cabeza por unas horas, insistió. Cero drama familiar, cero estrés de apartamento. Solo cócteles caros y personas que no conocen la historia de tu vida. Tenía razón. La noche de salida fue refrescante. Un recordatorio de que había todo un mundo más allá de mis problemas familiares. Me reí por primera vez en días e incluso intercambié números con el colega de Jennifer, Mark, que trabajaba en tecnología de la información y tenía ojos amables y un sentido del humor seco. La búsqueda de apartamento progresó más rápido de lo esperado. El tercer lugar que vi, un estudio pequeño pero bien cuidado en una casa victoriana convertida. Se sintió adecuado de inmediato. La casera, la señora Chen. Era una maestra jubilada que valoraba a los inquilinos tranquilos y responsables por encima de maximizar las ganancias. Cuando le expliqué mi situación en términos vagos, por mi cuenta muy de repente, asintió con una comprensión inesperada. A veces la familia es la razón por la que necesitamos nuestro propio espacio, dijo. El apartamento es tuyo si lo quieres. Puedes mudarte la próxima semana. Con la vivienda asegurada. Me sentí lo suficientemente segura como para finalmente responder a los mensajes cada vez más angustiados de Kyle. Acordamos encontrarnos en una cafetería a medio camino entre el apartamento de Jennifer y la casa de nuestros padres, un territorio neutral donde podíamos hablar en privado. Kyle llegó luciendo cansado y confundido, su habitual comportamiento despreocupado estaba atenuado. Me abrazó con fuerza antes de sentarse.
¿Vas a volver a casa?, preguntó inmediatamente. No, dije con suavidad. Encontré mi propio lugar. Me mudaré la próxima semana. Su rostro decayó. ¿Pero por qué? ¿Es por mi automóvil? Porque lo devolveré si de eso se trata. No se trata del automóvil, Kyle. En realidad no. Respiré hondo considerando cuánto compartir. Tenía 18 años, técnicamente un adulto, pero seguía siendo mi hermano menor a quien quería proteger. Se trata de cómo interactuamos papá y yo. Sobre patrones que han estado ahí toda nuestra vida. Necesito espacio para ser mi propia persona. No solo la hija responsable de Richard Wilson. ¿Pero qué hay de mí?, preguntó Kyle, con voz pequeña. Voy a comenzar el colegio comunitario en el otoño. Contaba con que estuvieras allí para ayudarme. Con ensayos y esas cosas. No voy a desaparecer de tu vida, le aseguré. Podemos reunirnos cuando quieras. Todavía puedes llamar o enviar mensajes de texto para pedir ayuda. Con la escuela. Simplemente ya no vivo bajo el mismo techo. Kyle guardó silencio por un momento, revolviendo su café intacto. Papá está muy enojado, dijo finalmente. Dice que estás siendo egoísta y dramática. ¿Qué piensas tú?, pregunté, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. Se encogió de hombros. Creo que algo importante debió haber pasado y que nadie me está contando. Un día todo estaba bien. Estábamos celebrando mi graduación. Obtuve el automóvil de mis sueños. Al día siguiente. Te habías ido y mamá lloraba todo el tiempo y papá pisaba fuerte y daba portazos. Dudé, luego decidí que Kyle merecía alguna versión de la verdad. Después de que saliste con tus amigos en la noche de la graduación. Papá me dijo que necesitaba comenzar a pagar $900 al mes de alquiler. Cuando señalé que acababa de comprarte un automóvil de lujo por graduarte mientras que yo no recibí nada por mis graduaciones. Las cosas se calentaron. Dijo algunas cosas que dejaron en claro que mi lugar en la familia no es él. Que yo pensaba. ¿Qué cosas?, presionó Kyle. No importa específicamente, dije. Sin querer cargarlo con palabras que pudieran dañar su propia relación con nuestro padre. Lo que importa es que me di cuenta de que necesito establecer mi independencia por completo. No solo económicamente, sino también emocionalmente. Kyle procesó esto, con expresión preocupada. ¿Estás bien? ¿Cómo realmente bien? La pregunta me conmovió profundamente. En todos los mensajes y llamadas de los miembros de la familia. Kyle fue el primero en preguntar sobre mi bienestar en lugar de cómo mi ausencia afectaba a todos. Los demás. Ahí la llevo, dije honestamente. Es difícil y aterrador, pero también un poco emocionante. Por primera vez. Estoy tomando decisiones basadas únicamente en lo que quiero y necesito. No en las expectativas de nadie más. Puedo entender eso, dijo lentamente. A veces siento que toda mi vida ya ha sido decidida por mí. Hacerme cargo del negocio de papá. Casarme con alguien que él apruebe, tener los 2.5 hijos y la casa en los suburbios. Esto era una noticia para mí. Eso no es lo que quieres. Kyle se encogió de hombros de nuevo. Aún no sé lo que quiero. Para eso es la universidad, ¿verdad? Para descubrirlo. Exactamente, dije, sonriendo ante su inesperada sabiduría. Y eso es todo lo que estoy haciendo también. Descubrir quién soy fuera de la dinámica de nuestra familia. Hablamos durante otra hora, la conversación cambiando a temas más ligeros. Sus planes para el verano, mi nuevo apartamento. Una película que ambos queríamos ver. Cuando finalmente nos despedimos. Abrazándonos en el estacionamiento, sentí una nueva conexión con mi hermano. Una relación de adultos basada en el respeto mutuo en lugar de la dinámica protector-protegido que habíamos tenido durante tanto tiempo. 2 semanas después de irme de casa, me mudé a mi apartamento tipo estudio. Jennifer ayudó, al igual que 2 colegas del trabajo que tenían una camioneta.
Al anochecer, mis escasas posesiones estaban dispuestas en el pequeño espacio, transformándolo de anónimo a personal. Sentada en mi sofá de segunda mano esa noche, sentí una abrumadora sensación de logro. Esto era mío. Todo mío, ganado con mi propio esfuerzo, elegido por mis propias preferencias. Arreglado según mi propio gusto. A la semana siguiente, recibí un correo electrónico inesperado de mi antiguo profesor y mentor, el Dr. Hansen. Aurey. Escuché a través de los canales del departamento que has sido aceptada en el programa de posgrado. Felicidades. Estoy liderando un proyecto de investigación sobre la atención informada por el trauma, que cuenta con fondos para un asistente de investigación a tiempo parcial. El puesto viene con un reembolso parcial de la matrícula. ¿Estarías interesada en hablar de ello? El momento no podría haber sido más perfecto. El puesto no solo proporcionaría ingresos adicionales, sino que me daría una valiosa experiencia en mi campo y ayudaría a compensar el costo de la escuela de posgrado. Después de una exitosa entrevista, acepté el puesto, que comenzaría en conjunto con el semestre de otoño. A medida que avanzaba el verano, establecí nuevas rutinas y límites. Hablaba con mi madre semanalmente, conversaciones que inicialmente fueron tensas y llorosas, pero que gradualmente evolucionaron hacia algo que se asemejaba a la normalidad. Ella nunca reconoció explícitamente el favoritismo o las hirientes palabras de mi padre. Pero había un nuevo respeto en cómo me trataba. Como si mi independencia la hubiera obligada a verme como una adulta de una manera que vivir en casa. No lo había hecho. Mi padre era una historia diferente. Después de sus mensajes iniciales de enojo, se retiró a un silencio sepulcral. Fue Kyle quien me informó que él había prohibido que nadie mencionara mi nombre en la cena. Una respuesta infantil que solo reforzó mi decisión de irme. Le envié un correo electrónico formal con mi nueva dirección para cualquier correo que pudiera llegar para mí y recibí una respuesta de una sola palabra. Anotado. 6 meses después de mudarme, mi vida se había transformado de maneras tanto sutiles como profundas. Había comenzado la escuela de posgrado, sobresaliendo en mis cursos mientras equilibraba el trabajo y el puesto de investigación. Había hecho nuevos amigos a través de clases y eventos de redes profesionales. Incluso había tenido varias citas con Mark, el colega de Jennifer. Aunque finalmente decidimos que funcionábamos mejor como amigos. Lo más importante, había desarrollado una nueva relación conmigo misma. Sin la constante corriente subterránea de buscar una aprobación que nunca llegaría. Descubrí aspectos de mi personalidad que habían sido reprimidos. Mi sentido del humor seco, una pasión por la fotografía. Una preferencia por la espontaneidad sobre la planificación rígida. Comencé a tomar decisiones basadas en lo que me traía alegría en lugar de lo que me haría ganar. Validación. Una noche de noviembre, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, llamaron a mi puerta. Asumiendo que era el vecino de abajo pidiendo prestado café otra vez, abrí sin mirar por la mirilla. Allí estaban mis padres. Ver a mis padres parados torpemente en la puerta de mi casa envió una sacudida de adrenalina a mí. Sistema. Mi madre se veía nerviosa, apretando su bolso con los nudillos blancos. Mi padre estaba un poco detrás de ella, con una expresión que era una mezcla compleja de incomodidad y algo que podría haber sido arrepentimiento. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre. Después de un momento de tenso silencio, dudé, luego me hice a un lado. Claro, estaba preparando la cena. Entraron con cautela, asimilando mi pequeño apartamento con ojos evaluadores. Vi a mi padre tomar nota de los muebles de segunda mano, las estanterías de IKEA. La falta de una mesa de comedor. La mirada de mi madre se detuvo en las fotos enmarcadas en mi pared. Fotos mías con Jennifer y otros amigos en eventos de trabajo. Haciendo senderismo en parques estatales cercanos. Una vida de la que no sabían nada. Es acogedor, ofreció mi madre, buscando claramente algo positivo que decir.
Me viene bien, respondí, apagando la estufa donde hervía mi salsa para pasta. ¿Les gustaría algo de beber? Tengo agua, té o vino. El agua está bien, dijo mi padre. Las primeras palabras que me había dirigido directamente en 6 meses. Me ocupé de buscar vasos, dándome tiempo para procesar su inesperada aparición. Cuando estuvimos todos sentados, mis padres en el sofá, yo en el único sillón. Hice la pregunta obvia, ¿por qué están aquí? Mi madre miró a mi padre, una mirada que yo reconocía de la infancia. Un ruego silencioso para que él asumiera la responsabilidad. Para mi sorpresa, se aclaró la garganta y se encontró directamente con mi mirada. Tu hermano está luchando, dijo. Está hablando de abandonar la universidad. De todas las razones que había imaginado para su visita, esta no era una de ellas. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba muy entusiasmado con sus clases cuando tomamos un café la semana pasada. Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Has estado viendo a Kyle?, preguntó mi madre. Nos reunimos cada par de semanas, expliqué. Él no se los dijo. La mandíbula de mi padre se tensó. No, no lo hizo. Aparentemente, hay muchas cosas que no nos dice en estos días. Richard, dijo mi madre en voz baja, con una advertencia en su tono. Ella se volvió hacia mí. Estamos preocupados por él. Ore. Se ha retraído. Sus calificaciones están bajando. Y ayer nos dijo que no ve el sentido de continuar con la escuela cuando de todos modos terminará trabajando para su padre. Procesé esta información tratando de reconciliarla con el Kyle entusiasta que me había mostrado su ensayo de inglés hace unos días, señalando con orgullo la calificación de A- en la parte superior de la página. ¿Ha sucedido algo específico? Tuvieron una pelea. Mi padre se movió incómodamente. No exactamente, pero desde que te fuiste. Las cosas han sido diferentes. Kyle cuestiona todo ahora. Nada de lo que decimos o hacemos le parece ¿correcto? Una comprensión me asaltó. Él está viendo la dinámica familiar de manera diferente porque yo no estoy allí para equilibrarla. Mi madre asintió lentamente. Creo que eso es parte de ello. Sentí ahí asumiendo la responsabilidad de todo. Hemos tenido que pedirle más a Kyle y él está, dudó, mirando a mi padre. Él no está respondiendo bien a la presión. Terminó mi padre con una nota de desconcierto en su voz. Todo lo que le pido se convierte en una discusión. Si ofrezco un consejo, dice que soy controlador. Si le doy espacio, dice que no me importa. Bajo diferentes circunstancias, podría haber encontrado cierta satisfacción en la lucha de mi padre por criar al hijo que siempre había favorecido. Pero al ver la genuina preocupación en ambos rostros, solo sentí tristeza por las dificultades de mi hermano. ¿Qué quieren de mí?, pregunté directamente. Pensamos que tal vez podrías hablar con él, dijo mi madre. Él te respeta. Podría escuchar si lo animas a seguir con la escuela. Consideré esto. Estoy feliz de hablar con Kyle. Pero no lo presionaré ni le diré qué hacer. Si está cuestionando su camino, ese es su derecho. Necesita descubrir lo que él quiere, no lo que ustedes quieren para él. El rostro de mi padre se enrojeció levemente, pero asintió. ¿Eso es justo? Cayó un silencio incómodo. Había tantos problemas tácitos entre nosotros. Tanta historia que no podía abordarse en una sola conversación. Finalmente, mi madre volvió a hablar. ¿Te hemos extrañado, Aubrey? La casa no es la misma sin ti. Yo también he extrañado aspectos de casa, admití. Pero necesitaba esto. Hice un gesto alrededor de mi apartamento. Necesitaba saber que podía valerme por mí misma. Siempre has sido capaz de valerte por ti misma, dijo mi padre en voz baja. Eso nunca estuvo en duda. Para ti, tal vez. Para mí, era algo que tenía que demostrarme a mí misma. Mi padre se miró las manos.
Luego volvió a mirarme con una expresión que rara vez había visto en su rostro. Incertidumbre. Dije cosas esa noche, cosas que no debería haber dicho. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de Richard Wilson. Era lo más cercano a una que había recibido. Esperé, permitiendo que el silencio se prolongara, dándole espacio para continuar si lo deseaba. Tu madre ha señalado que he sido desigual en la forma en que los trato a ti y a Kyle. Esa es una forma de decirlo, dije, incapaz de quitar la aspereza de mi voz. Audrey, advirtió mi madre. No, ella tiene razón, dijo mi padre, sorprendiéndonos a ambas. He esperado más de ti y te he dado menos reconocimiento. No fue justo. Sentí que se formaba un nudo en mi garganta, pero me lo tragué. No, no lo fue. No sé cómo solucionarlo, admitió. Pero me gustaría intentarlo, por el bien de Kyle, al menos. La reserva dolió, pero la reconocí como el intento de mi padre de salvar las apariencias. Toda una vida de terquedad emocional no podía superarse en una sola conversación. El hecho de que él estuviera aquí en absoluto, admitiendo alguna culpa, era significativo. No volveré a mudarme a casa, dije firmemente. Pero estoy abierta a reconstruir nuestra relación lentamente y con límites. Mi madre se estiró y me apretó la mano, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que pedimos. Mientras se preparaban para irse, mi padre se detuvo en la puerta. Te ha ido bien aquí, dijo, con un tono rudo, pero sincero. No es lo que yo habría elegido para ti, pero te viene bien. Viniendo de él, era un gran elogio. Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento. Procesando la visita inesperada y lo que podría significar para el futuro de nuestra familia. La conversación no había resuelto todos nuestros problemas, ni mucho menos. Pero había abierto una puerta que pensé que se había cerrado permanentemente. El fin de semana siguiente, me encontré con Kyle en nuestra cafetería habitual. Pareció sorprendido cuando saqué a relucir sus problemas en la escuela. «¿Mamá y papá fueron a verte?», preguntó, claramente conmocionado. «Están preocupados por ti», dije. Y honestamente, yo también. Parecías bien cuando hablamos la semana pasada. Kyle suspiró, pasándose una mano por el cabello. Estoy bien. En su mayoría. Yo solo. No sé si el colegio comunitario es adecuado para mí en este momento. Y cada vez que trato de hablar con papá sobre otras opciones, él me hace callar. ¿Qué otras opciones estás considerando? He estado pensando en tomarme un año sabático, tal vez viajar un poco. Tener diferentes trabajos para descubrir qué es lo que realmente disfruto. Me miró con ansiedad. Eso no es una locura, ¿verdad? En absoluto, le aseguré. Mucha gente se toma el tiempo de explorar antes de comprometerse con una carrera. Intenta decirle eso a papá. Tiene toda mi vida planeada. Tomar clases de negocios. Trabajar los veranos en su empresa. Eventualmente hacerme cargo cuando se jubile. Pero ¿y si eso no es lo que quiero? Le sonreí con un respeto recién descubierto. Mi hermano pequeño estaba creciendo, cuestionando el camino que se le había trazado. Tal como lo había hecho yo. Kyle. Lo más importante que he aprendido en los últimos 6 meses es que tienes que vivir tu vida para ti. Mismo, no para mamá y papá o cualquier otra persona. Eso no significa ser egoísta o irresponsable. Pero sí significa tomar decisiones basadas en tus propios valores e intereses. ¿Cómo te volviste tan valiente?, preguntó. Simplemente empacando y yéndote así. No fue valentía tanto como necesidad, admití. Había llegado a un punto en el que quedarme me habría costado más que irme. Emocionalmente hablando. Kyle asintió pensativamente. Creo que también estoy llegando a ese punto. No sobrevivir en casa. Estoy bien con eso por ahora. Sino sobreseguir el plan de papá sin cuestionar nada. Entonces necesitas tener una conversación honesta con él. Sé respetuoso. Pero firme sobre lo que quieres. ¿Me ayudarás?
¿Estarás ahí cuando hable con él? La petición me conmovió profundamente. Por supuesto, pero recuerda que esta es tu vida y tu decisión. Puedo apoyarte. Pero no pelearé tus batallas por ti. Durante los siguientes meses, nuestra familia comenzó un proceso lento, a veces incómodo, de reconstruir relaciones en nuevos términos. Kyle tuvo su conversación con nuestro padre con mi presencia como apoyo moral. Para sorpresa de todos, después de la resistencia inicial, mi padre finalmente accedió a un compromiso. Kyle completaría su primer año de colegio comunitario. Luego se tomaría un año para explorar otros intereses antes de decidir si continuaba con los estudios de negocios. Mi relación con mi madre mejoró más rápidamente. Sin la abrumadora presencia de mi padre dando forma a nuestras interacciones, descubrimos intereses comunes y un sentido del humor similar. Comenzamos a reunirnos para almorzar cada 2 semanas. Conversaciones que iban desde ponernos al día casualmente hasta discusiones más profundas sobre dinámicas familiares y sus propias experiencias como mujer joven. Debería haberte defendido más, admitió durante uno de esos almuerzos. Sabía que Richard favorecía a Kyle. Pero me dije a mí misma que era porque tú eras tan autosuficiente que no necesitabas el mismo tipo de apoyo. ¿Por qué te quedaste con él?, pregunté. Una pregunta que me había hecho durante años. Debes haber visto cómo te trataba a veces, no solo a mí. Ella consideró esto pensativamente. ¿Lo amaba? Todavía lo amo. A pesar de sus defectos. Y también hubo buenos momentos. Momentos que probablemente no viste. Además, el divorcio no era algo que las mujeres de mi generación hicieran a la ligera. Ella sonrió con tristeza. Pero si soy completamente honesta. En parte fue por miedo a empezar de nuevo sola. Eres más valiente de lo que yo nunca fui, Audrey. Mi relación con mi padre siguió siendo la más complicada. Los viejos patrones no desaparecen de la noche a la mañana. Y él luchó para relacionarse conmigo como una adulta independiente en lugar de la hija obediente que había esperado que yo siguiera siendo. Pero hubo pequeños cambios. Hizo un esfuerzo por preguntar sobre mis estudios de posgrado. Envió un correo electrónico torpemente formal felicitándome cuando fui publicada como coautora en él. Trabajo de investigación del Dr. Hansen. Y dejó de hacer comentarios desdeñosos sobre mi elección de carrera. Un año después de haberme ido de casa, organicé una pequeña cena en mi apartamento, que recientemente había mejorado a uno de un dormitorio en el mismo edificio. Mis padres y Kyle estaban entre los invitados, junto con Jennifer, mi tía Meredith y algunos amigos cercanos del trabajo y la escuela. Ver a mi padre entablar una conversación cortés con mi profesor sobre las aplicaciones prácticas de la investigación psicológica. Ver a mi madre ayudar a servir el postre en mi pequeña cocina. Observar a Kyle inmerso en una conversación con mi amigo Marcus sobre oportunidades de viaje en el extranjero. Sentí una sensación de paz que no esperaba lograr tan pronto. La dinámica de poder en nuestra familia había cambiado fundamentalmente. Ya no era la hija ignorada que buscaba validación, sino una adulta independiente que elegía incluir a mi familia en mi vida bajo mis propios términos. Mi padre ya no era la autoridad incuestionable cuya aprobación determinaba mi valor, sino simplemente una relación más entre muchas en mi rica y satisfactoria vida. Mientras construía mi carrera en el asesoramiento de salud mental, descubrí que mis experiencias personales me dieron una perspectiva única sobre las dinámicas familiares y el valor que se necesita para romper patrones poco saludables. Mi relación con Nathan. Un amable y solidario compañero estudiante de posgrado con el que había estado saliendo durante varios meses, me mostró cómo se ve una relación de pareja equitativa. Un marcado contraste con las relaciones desequilibradas de las que había sido testigo al crecer. Kyle finalmente decidió que los negocios sí eran su camino. Pero en sus propios términos. Quería centrarse en el emprendimiento sostenible en lugar de la construcción. Después de la resistencia inicial, mi padre apoyó a regañadientes esta dirección.
Tal vez habiendo aprendido de su experiencia conmigo que aferrarse demasiado al control a menudo resulta en perder la conexión por completo. El viaje no siempre fue fácil. Todavía había conversaciones difíciles, momentos de volver a los viejos patrones. Momentos en que los límites debían reafirmarse. Pero con cada interacción, cada festividad sorteada, cada desacuerdo resuelto respetuosamente, construimos un nuevo tipo de relación familiar. Una basada en el respeto mutuo en lugar de roles prescritos. Mirando hacia atrás a esa noche crucial cuando mi padre me había exigido el alquiler mientras le regalaba a mi hermano un automóvil de lujo, me di cuenta de que lo que había parecido el peor momento de mi vida en realidad había sido el catalizador para un cambio necesario. Sin ese punto de quiebre, podría haber continuado indefinidamente en el papel de la buena hija, buscando una aprobación que nunca llegaría por completo, sacrificando mis propias necesidades para mantener una falsa armonía familiar. La lección más profunda que aprendí a través de todo esto fue que la verdadera autoestima no proviene de la validación externa de los padres o de cualquier otra persona, sino de honrar tus propios valores y límites. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo, y en última instancia, por tus relaciones, es alejarte de situaciones que te disminuyen. Incluso cuando esas situaciones involucran a las personas que se supone que deben amarte más. Mientras ayudaba a Kyle a mudarse a su propio apartamento cerca del campus al año siguiente. Un lugar modesto que estaba pagando principalmente él mismo a través de un trabajo a tiempo parcial. Y becas, me agradeció por mostrarle que era posible forjar su propio camino. Si no te hubieras ido esa noche, no creo que nunca hubiera cuestionado nada. Dijo mientras armábamos juntos una estantería. Cambiaste todo, no solo para ti, sino para todos nosotros. Sus palabras se quedaron conmigo. Un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener efectos dominó más allá de lo que imaginamos. Inicialmente, al elegirme a mí misma en ese momento de crisis, no solo había cambiado mi propia vida, sino que había creado espacio para que otros también cambiaran. A veces, alejarse no es un final, sino el primer paso hacia la construcción de algo mejor. Algo verdadero, algo saludable, algo que genuinamente puede durar. Y a veces, la nota que dejas atrás abre la puerta a conversaciones que debieron haber ocurrido hace años. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una situación para preservar tu respeto por ti mismo? ¿Qué dinámicas familiares difíciles has enfrentado en tu propia vida? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre encontrar fuerza en situaciones difíciles. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje, por favor comparte este vídeo con ellos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda que elegirte a ti mismo no es egoísta. A veces es el acto más necesario de autoconservación.